doctor Sebastián Basso. ¿Cómo lo trata Formosa? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Muy bien me ha tratado Formosa. La verdad que es una muy linda ciudad y la verdad que hemos tenido un muy lindo encuentro anoche. Yo estuve presente, estaba lleno totalmente el salón auditorio del diario Comercial. La verdad que una presencia muy... había, digamos, gente, chicos de edad estudiantil, había abogados, había periodistas, había gente de distintos sectores políticos, pensamientos políticos, y todos estaban allí porque les interesaba el tema, ¿no? Y por supuesto, usted es una persona interesante porque es nada más y nada menos que el jefe de la unidad que investiga el caso AMIA, ¿no? El atentado a la AMIA, que para que la gente se acuerde, es el cargo que tenía el fiscal Nisman, que falleció, algunos dicen asesinado, otros dicen que no, que se suicidó, pero bueno, fue un hecho que conmocionó el país. Y ese cargo, esa función la desempeña nuestro entrevistado, don Sebastián Basso. ¿Qué siente usted cuando sale el recuerdo del fiscal Nisman? Bueno, sí, a ver, yo acá vine como docente de la Universidad Católica y Sí. por invitación a la Contra de Adenauer. Aparte, sí, me desempeño como fiscal federal hace muchos años y desde hace aproximadamente 5 años el procurador me encargó de estar a cargo de la fiscalía que investiga el atentado a la AMIA, cuyo fiscal más relevante, como usted dijo, fue el doctor Nisman. Lamentablemente el fallecimiento de Nisman en enero del 2015 fue trágico y marcó mucho la agenda judicial y política. Y el caso AMIA, por su trascendencia, tanto nacional como internacional, pero también, y lamentablemente, por las irregularidades y delitos que se cometieron en la investigación, tiene un peso específico en la historia judicial argentina. Pero bueno, en estos años nos hemos dedicado a profundizar las líneas de investigación que se fueron sembrando a lo largo de todos los fiscales del caso y especialmente el doctor Nisman, y hoy por hoy podemos afirmar que el caso todavía tiene muchas de sus aristas resueltas. A ver, usted ha estado, por ejemplo, reunido con los fiscales de Brasil y de Paraguay investigando la conexión del grupo terrorista Hezbollah, ¿no?, con el atentado a la AMIA. A usted le preocupa y estuvo investigando el tema de la triple frontera, ¿no?, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Y nosotros somos una provincia de frontera y estamos, digamos, muy cercanos a esto que a ustedes les preocupa cuando se habla de la presencia de gente que... los crímenes transnacionales, ¿no? Es decir, delincuentes que trafican con identidades falsas, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, este tema de las identidades falsas a extranjeros que vienen, por ejemplo, de Medio Oriente. Esto a los formoseños les suena familiar, digamos, porque nosotros vemos casos de narcotráfico y de contrabando y de gente que tiene DNI trucho todos los días. Lamentablemente esto es una realidad. Sí, ahora, digamos, hay que tener en cuenta que el mundo ha cambiado bastante y ya se dice que el año 2020 es un año que ha quebrado un poco la vida cotidiana. Hay que pensar un antes y un después del 2020. No solo en la política, también en la educación, en el pensamiento y también en el crimen. El delito ha mutado y hoy por hoy pensar investigar un delito solamente como algo local es una fantasía. Hoy por hoy casi todos los delitos tienen una conexión transnacional. Entonces uno tiene que empezar a pensar y habituarse a que la vida cotidiana de uno que puede desarrollarse en una ciudad como Formosa está muy vinculada con lo que pasa en todo el resto del país y del mundo. Entonces, ustedes que son una provincia fronteriza con un país como Paraguay y todos los problemas
que tiene Paraguay y también todas las virtudes que tiene Paraguay les van a influir. Y tiene que pensar que ya hoy por hoy los delitos son, como le dije antes, transnacionales. Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, el contrabando que tiene que ver con todo el tráfico de mercaderías ilegales. Todo eso es algo que se va a tener que profundizar y la justicia formoseña va a tener que tener en claro que va a necesitar la cooperación de la justicia paraguaya, sí o sí en casi todos los delitos. Aquí, a ver, durante muchísimo tiempo, cuando alguien tenía un serio problema con la justicia, se iba a Paraguay y desaparecía del radar, y volvía años después, si es que volvía. Son muy conocidos casos de gente que tuvo problemas de estafas o de otra clase, o casos de sangre, ¿no? Que, bueno, cruzaban el río y chao, y se perdían, ¿no? Porque conseguir investigar dónde estaba en Paraguay era como ir a otro planeta, más o menos. Era una cosa que no... Hoy eso ya cambió porque hay mucha cooperación. Usted, como jefe de la unidad fiscal, de la investigación de la causa AMIA, se reunió con fiscales de asuntos internacionales de Paraguay y Brasil. Hay convenios firmados. Hoy, a ver, una persona que se va a Paraguay y que tiene una deuda en Formosa, el juez de Formosa puede ordenar que se libre un oficio al juez de Paraguay y que diga, por favor, embargue tal cosa, porque hay una deuda de este señor que vive en la localidad de, no sé, San Lorenzo, en Paraguay. Y eso se puede lograr. Hoy todavía pensamos de que Paraguay es como otro planeta, pero no, está totalmente conectado y hay convenios, ¿no?, de cooperación mutua entre la Fiscalía de Argentina y de Paraguay, los jueces de Argentina y de Paraguay, y muchas veces los jueces de Argentina y de Formosa no se animan a hacer investigaciones en Paraguay y tienen las herramientas para hacerlo. Tienen que animarse, tienen que pensar que Paraguay es parte del Mercosur y nosotros también somos parte del Mercosur. Y hay convenios para poder hacer investigaciones en Paraguay. ¿Usted piensa que esto hay que impulsarlo, esta cooperación mutua? Pero obviamente, sí, es que la cooperación es inevitable. Yo le digo, mire, la mayoría, no solo el caso AMIA, yo también soy fiscal federal en la zona oeste del conurbano bonaerense, y un montón de casos que tengo, que pueden ser no tan complejos, requerimos la cooperación de muchos países, especialmente Paraguay, porque la comunidad paraguaya acá en Argentina es muy fuerte, y los lazos que unen a la sociedad argentina con la sociedad paraguaya son con mucho volumen. Y además hay un fenómeno nuevo que les dije antes, perdón, que tiene que ver con el mundo digital. Hoy por hoy todos nosotros dejamos una huella digital en el mundo, y eso es rastreable desde cualquier lugar. Nosotros desde Argentina podemos rastrear a una persona que está en cualquier lugar del mundo porque va dejando su huella digital. Entonces, hoy por hoy el mundo se les ha achicado a los delincuentes, porque ya no es tan sencillo huir de un lugar sin ser descubierto, porque va dejando esos pequeños rastros digitales que hacen que nosotros los podamos ubicar y requerir la cooperación de todos los países. Como todos los países además requieren la cooperación de Argentina, se está haciendo esta comunidad internacional de fiscales que hace que las investigaciones estén cada día fluyendo con mayor dinamismo. Correcto. La presencia de usted ayer se debe a que hay una fundación, que es la Fundación Konrad Adenauer, que es de Alemania, que ha hecho convenios, por ejemplo, con la Universidad Católica Argentina. Usted, además de ser fiscal, como bien lo dijo, es docente en la Universidad Católica. Pero a mí la verdad que lo que más me interesa de su persona, de su trabajo, es su experiencia como fiscal federal. A ver, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en la importancia de una justicia independiente para asegurar el buen funcionamiento republicano. A ver, recién estábamos hablando, le comento, ¿no? Usted no tiene la menor idea, pero le voy a comentar
que acá hay una gran discusión sobre si la policía puede investigar a otros policías. Hay una recomendación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, una instrucción, no una recomendación, que le dice a los jueces: no permitan que la policía actúe como investigadora de otros policías. A ver, si hay un policía acá que está acusado de cualquier delito, no pueden ser sus colegas, sus camaradas los que lo investiguen, tiene que ser el juez. Y los jueces acá se hacen los distraídos y permiten que los propios policías investiguen a sus colegas, a sus camaradas, para bien o para mal. Eso no está bien, es decir, ni para ayudarlo ni para perjudicarlo. Eso no está bien porque no es objetivo, no es imparcial. ¿Usted qué piensa respecto de eso? Bueno, primero hay que pensar que el mundo actual es cada vez más complejo y se requiere profesionales idóneos en todas las áreas. La investigación penal no es una tarea sencilla, y no una persona por estudiar abogacía y ocupar un cargo de juez o de fiscal no necesariamente es un buen investigador. La investigación hoy por hoy se tiene que capacitar en otras áreas que no es necesariamente la jurídica. La policía es generalmente la que investiga los delitos, pero hoy los fiscales cada vez más nos estamos especializando en investigar otro tipo de delitos que quizás la policía habitualmente no investigaba. Lamentablemente muchos de los delitos se cometen desde el mismo Estado, son los propios funcionarios los que hacen los delitos. Entonces es muy paradójico que investiguemos a los investigadores. En ese aspecto casi todas las provincias argentinas y la justicia federal también, cuando se investiga por ejemplo a la policía de un lugar, es casi inevitable que se aparte a la policía del lugar de esa investigación y se coloque otra policía. Argentina, por ser un país federal, tiene un montón de policías, incluso a nivel federal tiene 4 fuerzas policiales. Claro. En la provincia de Buenos Aires se investiga a un policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros apartamos a la policía de la provincia de Buenos Aires y colocamos a una fuerza federal que puede ser Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene jurisdicción por todo el país. Perfecto. Eso garantiza una mayor transparencia e imparcialidad de la investigación. Eso se hace, es indudable, pero no significa que el juez o el fiscal hace las investigaciones de campo. Claro. Así como no es bueno que un juez se haga gobernador o que un gobernador se haga juez, tampoco es bueno que un juez se haga policía. Claro. Los jueces y los fiscales no somos policías, somos jueces o fiscales. Claro. Tenemos que confiar las tareas propias de la policía a gente idónea que son policías. Si se investiga un policía de la provincia, lo lógico, sensato y que ya está probado en todo el país de hace muchos años es que se aparte a la policía provincial de la investigación y se convoque a la policía, a alguna policía de una fuerza federal. Eso está previsto en la Constitución Nacional desde el siglo XIX, por lo tanto, no solo que no hay ningún impedimento legal, sino que es lo que aconsejan la mayoría de los códigos modernos. El problema es que no se hace en Formosa y no entendemos por qué, porque el Superior Tribunal de Formosa ya lo dispuso y los jueces se hacen los distraídos. A ver, se ha convertido el comisario en la persona que imparte justicia prácticamente, porque el comisario como preventor arma el expediente, le pone la carátula. Por ejemplo, le doy un detalle. Si la comisaría dice que es un caso NN, en el juzgado ni siquiera se investiga. No se investigan los casos NN, por más grave que sean, ¿eh? Entonces, si llega el expediente de la comisaría y dice NN, ni se abre, se va al archivo prácticamente. Y yo me he sentado a leer expedientes que dicen NN, y ahí adentro veo que se acusa a fulano o a mengano, o se hay sospechas sobre determinadas personas. Pero si no se pone el nombre de la persona, directamente no se investiga. Y son miles de casos, es increíble. A ver, el funcionamiento del Poder Judicial es una cuestión política. El Poder Judicial, como bien dice la palabra, es un poder del Estado y por lo tanto hace política y es política. Y la política está sometida a las reglas básicas del Estado de Derecho.
entre ellos la separación de poderes y el principio de transparencia. ¿Qué significa transparencia? Que todos los funcionarios tenemos que dar cuenta de nuestras funciones a la sociedad, que es en definitiva la que nos ha colocado en ese cargo y a la cual le debemos el servicio que estamos prestando. Creo que la sociedad y especialmente los medios de comunicación, que son los que la voz de la sociedad, aquellos de la voz de los que no tienen voz, son los encargados de exigir esa transparencia y de exigirle a los jueces y a los fiscales que respondan por las tareas que realizan, que den cuenta, den razón de por qué están haciendo esas cosas y que la sociedad eventualmente valore el trabajo judicial y que diga si ese trabajo judicial satisface o no a la sociedad. Si no lo satisface, pues tendrán que habilitarse los canales constitucionales para que esos jueces o fiscales respondan por no cumplir adecuadamente con sus funciones. Pero creo que en eso es muy importante la presión de la sociedad. Seguro. A través de los medios de comunicación y de las nuevas herramientas digitales. Hoy por hoy no es tan sencillo permanecer ocultos. Aún en la localidad más alejada de la capital, hay un celular, hay Seguro. Una red social, y eso, bueno, va a llamar la atención. Lo grave, doctor, es cuando eso no está oculto, está a la vista. A ver, acá hemos denunciado y hemos mostrado que hay testigos profesionales, testigos que aparecen en 300, 400 causas, siempre repetidos y siempre en parejas, por ejemplo. Acá hay una pareja de señores Cujarchi y Ruiz que aparecen en más de 300 causas penales. Ya están en un cuadernito en las comisarías, entonces cuando vos necesitas testigos de cargo, llamás a Cujarchi y Ruiz. Se hizo incluso un informe de TN, acá vinieron, lo mostraron, le hicieron un reportaje, son famosos, y nadie dice nada, y las causas siguen, es decir, nadie se pidió la nulidad, se pidió que se investigue, y acá todo el mundo mira para el costado. Nadie se quiere meter con los comisarios, porque hacer una investigación, más que seguro que va a significar que los comisarios tengan que rendir cuentas, y eso es un problema político. Como usted bien dice, los jueces también hacen política, y una de las reglas políticas en Formosa es no meterse con los comisarios. Los comisarios son el brazo armado del gobierno, es el brazo, digamos, que se encarga de la mitad de lo que es la parte judicial, y así está bien, así debe seguir. Y nadie tiene que cuestionar. Entonces, no estamos hablando de casos escondidos que están ocurriendo muy lejos o un contrabando muy secreto. No, acá estamos hablando de cosas que pasan a la vista de todos, que todos sabemos, pero no queremos ver, que no queremos hablar del tema. Bueno, ahí la ciudadanía va a tener que ponerse más activa y a través del voto y de la voz de los políticos y de los referentes sociales va a tener que empezar a tomar cartas en el asunto y presionar a través básicamente de los medios. Yo creo que, digamos, aún queda vigente la opinión pública y la policía no dejan de ser ciudadanos que viven en la misma comunidad, y yo creo humildemente que una persona se va a sentir incómoda si es siempre señalada por la opinión pública como responsable de un acto que no es funcional ni que es delito, y esa persona a la larga va a tener problemas con su familia, va a tener problemas con sus amigos, y bueno, eso puede ser un motivo para que esa persona cese en hacer esos actos delictivos y empiece a cambiar su modo de vida. Eso es uno de los modos de presión, pero bueno, también están los canales institucionales del voto y del juicio político o enjuiciamiento, depende cómo sea la cuestión, para los funcionarios que tengan que rendir cuentas desde el punto de vista del derecho. Está bueno eso que usted dice, si realmente la presión social va para ese lado, ¿no? A veces la presión social va para el otro lado, que el periodista que lo publica o la persona que lo denuncia, los hijos, la mujer, los amigos le dicen, ¿vos sos loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hablar, vas a decir tal cosa del jefe de policía? ¿Vos sabés en qué lío te estás metiendo? Y entonces hay una presión al revés.
no digas esas cosas que te vas a comprar un problema. ¿Qué sos? ¿Un héroe civil? ¿Te estás queriendo, qué te querés hacer famoso? Tené cuidado con lo que decís. Sí, a ver, nadie dijo que este mundo es un paraíso. A veces las religiones católicas hablan de que este es un valle de lágrimas y que, bueno, la vida a veces hay que sacrificarse y no siempre es fácil el camino, está lleno de piedras, pero bueno, lo importante es transitar y tener en claro el camino para la búsqueda de paz y de la justicia. No es un camino sencillo, sino arduo, y que implica a veces enfrentarse a poderes que son más importantes que las fuerzas de uno. Y en esto creo que también uno tiene que entender que no existen los superhéroes, nadie es un Quijote, claro, y que el poder es una construcción colectiva. Es muy injusto. Entonces hay que empezar a convencer, claro, que hay que ir caminando juntos. Doctor, es muy injusto, a ver, que haya mucha gente que dice, dale, denuncia, ¿no es cierto? Pero no me pidas a mí que me sume o que diga nada, porque me vas a poner en una situación problemática. A ver, muchos periodistas recibimos papelitos o datos de gente que dice, por favor, habla de esto, pero yo no puedo salir, porque mi hijo tal cosa, porque yo tal cosa, porque mi marido tal cosa. Entonces, tomá, habla de tal cosa. Entonces los periodistas nos sentimos responsables de mencionar temas que el interesado no puede hablar, no puede decirlo, porque tiene miedo de alguna situación, ¿no es cierto? Y digamos que el periodismo no está para todo eso. El periodismo está para, por ejemplo, hacer un reportaje y que sea la persona que le está pasando el problema, que dé la cara y diga, a mí me está pasando esto, a mi familia le está pasando tal cosa. Es decir, eso es lo que, debería ser, ¿no? Y no decirle al periodista, vos andá, poné la jeta y sé vos el que denuncia o el que explica o el que da a conocer. Digamos que se está pidiendo demasiado de un grupo de gente que su función no es denunciar todo, es simplemente ser intermediario entre el público y los medios, ¿no? Sí, ahí está la vocación de cada uno y cómo asume su profesión de periodista cada uno de ustedes. Y también está esto de quebrar la cultura del miedo. Yo creo que el miedo paraliza mucho a las personas y a las sociedades. Y el círculo vicioso del miedo tiene que ser quebrado y empezar un círculo virtuoso del coraje y de la valentía, donde las personas tienen que empezar a saber que si quieren cambiar una situación que consideran injustas, pues hay que jugarse, hay que arriesgarse, hay que ser valiente y hay básicamente perder el miedo. Y saber que, bueno, puede traer consecuencias, pero bueno, como les dije antes, nada es fácil en la vida y en esto hay que confiar mucho más en los jóvenes, que son los que están construyendo el futuro. Si uno quiere tener esperanza y futuro, tiene que saber que no es gratis, que no hay que esperar que le venga alguien a darle plata para mantenerlo de por vida, sino que uno tiene que arriesgarse a construir un futuro, y ese riesgo implica que, bueno, a veces nos puede salir bien y a veces pues nos podemos caer e incluso tener situaciones desagradables, pero bueno, esa es la vida y también lo fascinante de vivir. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya arrimado a Formosa, que haya venido a compartir con nosotros opiniones, visiones. Usted es un optimista, básicamente, ¿no? Usted confía, por ejemplo, ayer cuando se hablaba de estas cosas y usted decía, yo confío en que la gente busca nuevas maneras, inventa nuevas maneras de participación y de cambiar la sociedad, ¿no es cierto? Usted básicamente nos dio un mensaje de optimismo. Hay que confiar, ya sea que las nuevas generaciones o con las nuevas tecnologías o con la gente va a poder cambiar su realidad o cambiar la sociedad. Que la sociedad no permanece
digamos, no permanece estática, sino que va cambiando y que hay que ayudar el cambio. ¿Es optimista? ¿Se considera optimista? Sí, yo me considero con esperanza. Sí, todas las épocas tienen sus sabores amargos, pero también sus gustos agradables. Creer que el paso por la vida es un paso sencillo y que uno va a vivir siempre en la fiesta constante es una fantasía. Uno tiene que saber que la vida es un camino donde va a haber muchas piedras, pero que también uno puede alcanzar esa meta, que son esos ideales que uno le fueron sembrando de pequeño nuestros padres, y son los que a uno lo animan a seguir caminando. Y saber que eso es con dolor, pero que la satisfacción es mucho mayor que el dolor que puede causar o el temor que se puede tener ante algunas cuestiones. Pero en eso sí, yo soy esperanzado. Doctor Sebastián Basso, le agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por entrevistarme.